¿Estamos reconstruyendo a Nacional o simplemente estamos intentando resucitar un muerto? Lo que está pasando hoy en el club nos tiene a todos divididos. ¿Vuelven los héroes del 2016 por su nivel actual o solo por puro desespero y nostalgia? A continuación, parceros, vamos a hablar de la verdad detrás del posible regreso de Reinaldo Rueda, Víctor Marulanda, Franco Armani y los nombres de aquel 2016 que hoy sacuden al verde. Parceros, Atlético Nacional está atravesando uno de los momentos más importantes de los últimos años. Después del fracaso en la pasada Liga Betplay, el conjunto verdolaga tomó decisiones que parecían inevitables. Se fue Diego Arias, se fue Gustavo Fermani, David Ospina tampoco continúa en el club, y todo indica que varios jugadores podrían abandonar la institución en los próximos días. Pero mientras unos salen, otros podrían regresar. Y precisamente ahí es donde aparece un debate que tiene completamente dividida a toda la hinchada verdolaga. Porque si algo tienen en común los nombres que hoy están sonando para llegar a Nacional, es que todos nos transportan inevitablemente al año 2016, el año más glorioso en la historia reciente del club, el año de la segunda Copa Libertadores, el año en el que Atlético Nacional tocó nuevamente el cielo. Porque mientras cada vez toma más fuerza el regreso de Reinaldo Rueda como director técnico, también se habla del regreso de Víctor Marulanda como director deportivo. Y por si fuera poco, en los últimos días también ha comenzado a sonar con mucha fuerza el nombre de Franco Armani. Sí, parceros, el mismo Franco Armani, el arquero que para muchos es el mejor portero que ha tenido Atlético Nacional en toda su historia. Y la pregunta es inevitable. ¿Nacional está reconstruyéndose o simplemente está intentando regresar al pasado? Porque una cosa está clara, estos nombres generan ilusión y mucha, pero también generan interrogantes. Comencemos por Reinaldo Rueda. Y aquí creo que la mayoría de hinchas coinciden en algo. Si existe una persona que conoce perfectamente lo que representa Atlético Nacional, es él. No solamente por la Libertadores de 2016, no solamente por los títulos, sino porque logró construir algo que hoy parece perdido. Una identidad, un equipo que sabía a qué jugaba, un equipo competitivo, un equipo respetado en todo el continente. Por eso muchos ven su regreso como una garantía de orden y experiencia. Pero también existe otra postura, la de quienes creen que el fútbol cambió, que el 2026 no es el 2016 y que ningún entrenador puede vivir eternamente de lo que hizo hace 10 años atrás. Y sinceramente, ambas posiciones tienen argumentos válidos. Lo mismo ocurre con Víctor Marulanda, porque si finalmente se concreta su regreso como director deportivo, Atlético Nacional estaría recuperando a una persona que conoce absolutamente cada rincón de la institución. Fue jugador, fue dirigente, fue presidente y fue protagonista de varios de los procesos más exitosos de la historia reciente de Atlético Nacional. Sin embargo, nuevamente aparece la misma pregunta. ¿Se le está apostando al conocimiento institucional o a la nostalgia? Porque son dos cosas completamente diferentes. Opinen, parceros, los leo en los comentarios. Ahora pasemos al tema que probablemente genera más emociones entre la hinchada, Franco Armani. Porque hablar de Armani es hablar de títulos, de liderazgo, de personalidad, de seguridad, de una época que marcó para siempre la historia del club. Pero también es hablar de una realidad. Hoy Franco Armani tiene cerca de 40 años y eso automáticamente ha provocado que aparezcan críticas, que aparezcan dudas y que aparezcan quienes consideran que Atlético Nacional debería mirar hacia adelante y no hacia atrás. Ahora bien, yo creo que aquí hay algo importante que debemos analizar. ¿Realmente la edad debería ser el principal argumento para cuestionar una posible llegada de Armani? Personalmente creo que no, porque la edad por sí sola no juega. Lo que juega es el nivel, lo que juega es el rendimiento, lo que juega es el estado físico. Y si alguien todavía tiene condiciones para competir al más alto nivel, la edad pasa a un segundo plano. De hecho, hace apenas unos días vimos un ejemplo clarísimo y espectacular en el Mundial.
Yosimar José Évora, más conocido como Bociña, arquero de Cabo Verde con 40 años de edad, compitiendo en una Copa del Mundo y haciéndolo a gran nivel y no ante cualquier rival, ante una de las mejores selecciones del mundo, saliendo figura ante España. Además, hablamos de un portero que ni siquiera juega en una de las grandes ligas del planeta, milita en la segunda división de Cabo Verde y aún así demostró que la edad no necesariamente determina el rendimiento. Por eso, si algún día Franco Armani vuelve al Atlético Nacional, el debate no debería centrarse en cuántos años tiene. El debate debería centrarse en algo mucho más importante. ¿Todavía tiene nivel para marcar diferencia? Y si la respuesta, parceros, es sí, probablemente la edad pase a ser un dato secundario. ¿Existe posibilidad de que usted regrese algún día al equipo verde, Sebastián? La verdad siempre llaman y siempre preguntan. Siempre voy a ser un agradecido con Nacional por todo lo que me dio y desde que salí de Nacional, desde que me fui al exterior, siempre han existido contactos. Obviamente que no es fácil, eso no es solo decir yo quiero volver y ya, tienen que haber muchas cosas que se den. El técnico de turno también que reciba esa posibilidad, que uno obviamente de pronto quede libre o que sea más fácil volver, porque los clubes obviamente requieren sea algún dinero o alguna cosa, y entonces cada año siempre es como que no, tengo contrato, o Nacional en el momento pues no necesita la posición, que también es muy natural, pero siempre ha existido ese contacto, el cual agradezco. Obviamente como hincha y exjugador pues siempre está ahí latente esa posibilidad, pero no puedo confirmar que va a ser así. Simplemente disfruto como un hincha más en el exterior. Lo que viví en Nacional pues obviamente nada lo va a borrar y ahí quedan los recuerdos, las fotos, los momentos, pero bueno, siempre siguiendo al verde obviamente como un hincha. Y como si todo esto fuera poco, también han aparecido nuevamente rumores alrededor de Sebastián Pérez, otro integrante de aquella generación campeona de América. El propio jugador reconoció recientemente que conversaciones siempre han existido, pero también fue claro al afirmar que no se trata de una negociación sencilla. Y eso es completamente entendible, porque hoy existen condiciones deportivas, condiciones económicas y muchas variables que hacen que este tipo de operaciones no sean tan simples como algunos creen. Ahora, tampoco podemos pasar por alto el caso de Estefan Medina, de quien se dice también podría regresar para la próxima temporada. Así las cosas, parceros, todo esto vuelve a abrir el debate. ¿Vale la pena seguir reuniendo piezas de aquel equipo campeón? ¿O Atlético Nacional necesita construir una nueva generación en lugar de intentar recuperar la anterior? Opinen ahí en los comentarios. Y aquí es donde quiero dejar una reflexión final, porque creo que el verdadero problema no es si regresa Rueda, no es si vuelve Marulanda, no es si regresa Armani, no es si vuelve Sebastián Pérez o Estefan Medina. El verdadero problema sería pensar que solamente con traer nombres del pasado se solucionan todos los problemas del presente, porque eso, parceros, no funciona así. Ahora, tampoco podemos ignorar algo evidente, y es que muchos de los nombres que hoy podrían regresar representan justamente lo que muchos hinchas sienten que Atlético Nacional perdió en los últimos años: identidad, sentido de pertenencia, liderazgo, jerarquía y conocimiento de la institución. Por eso entiendo perfectamente a quienes se ilusionan, pero también entiendo a quienes tienen dudas, porque regresar al pasado puede ser una gran decisión o puede convertirse en un error si se hace únicamente por nostalgia. La clave estará en algo muy sencillo: que si regresan, lo hagan porque todavía tienen la capacidad de aportar al futuro y no porque alguna vez fueron importantes en el pasado. Y ahora quiero leerlos a ustedes, parceros verdolagas. ¿Les gusta la posible vuelta de Reinaldo Rueda? ¿Están de acuerdo con el regreso de Víctor Marulanda? ¿Traerían nuevamente a Franco Armani a sus casi 40 años? ¿Y les gustaría volver a ver a Sebastián Pérez y Estefan Medina vestidos de verde? Los leo en los comentarios, porque una cosa está clara: Atlético Nacional está a punto de tomar decisiones que pueden marcar el rumbo del club durante los próximos años. Y la gran pregunta sigue abierta:
Nacional está recuperando su identidad o intentando revivir una historia que ya quedó atrás? Opinen ahí en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.